Teraranguete, pronombre. Ha'eñe'ẽ ojepurúva terarekovia, oñe'ẽ tekove teramba'égui he'i'ỹ rehéra. Entonces, el pronombre cumple la función de sustituir al sustantivo, ¿verdad? El que se suele utilizar como sujeto en la oración, y también sustituye al adjetivo que acompaña a este sustantivo. Entonces, como ejemplo tenemos José oyoguape teikoya. Al utilizar el pronombre, lo que nosotros estamos haciendo entonces es sustituir este sustantivo que tenemos aquí, que está cumpliendo la función de sujeto. Upeixaramo teraranguecuera abei oñemohendaye. Hay una pequeña clasificación de los pronombres. Peteijame yaguereco teraranguete o pronombres personales. Aquí hay una pequeña, entonces, otra vez, vamos a decirle una observación, ¿verdad? Está resaltado otra vez. Nos dice, terarangüe de catui ojo terondive. Entonces, los pronombres no acompañan al sustantivo, ¿sí? Funcionan para sustituirlo. Y entre los pronombres personales tenemos aquellos que nosotros normalmente utilizamos, ¿verdad? A la hora de conjugar los verbos. Entonces, tenemos she, de, jae, ñande, ore, pe, jae, cuera. She, de, jae, yo, tú, él. Serían los pronombres primera, segunda y tercera persona del singular. Ñande, ore, pe, jae, cuera. Ñande, ore sería nosotros, pe sería vosotros o ustedes, ¿verdad? En el caso de nosotros usamos ustedes. Y jaecuera sería ellos. La diferencia entre ñande y ore es que ñande es nosotros incluyente, se le incluye a todo el auditorio. Y ore solamente incluye a un grupo de personas y excluye a los demás receptores. Esa sería la diferencia. Otra vez tenemos ejemplos. El primer ejemplo que vimos allá arriba, José oyoguape teincoye, jae oyoguape teincoye. Entonces los pronombres lo que hacen es sustituir a nuestros sustantivos. Upei apgi Juan Mario Hande, Juan Mario de jaye ñaja atamangaipu, ñande ñaja atamangaipu. Entonces ñande ya está cumpliendo la función de reemplazar a todos estos sustantivos en la oración. Por otro lado, tenemos otra clasificación que son los terarangüe texaucara, pronombres demostrativos. Indican entonces el lugar donde se encuentra la persona o cosa que está realizando la acción sin nombrar o referirse a los mismos. ¿Ya? Entonces, cuando yo les había mencionado, ¿verdad? Más arriba, que también reemplazan a los adjetivos que acompañan a estos sustantivos, nosotros tenemos que recordar que entre los adjetivos teníamos los determinativos. Determinativos podían ser demostrativos, posesivos, numerales, podían ser indefinidos también. Entonces, estos pronombres lo que hacen es sustituir también a cada uno de esos adjetivos, ¿verdad? Según la clase. En este caso tenemos los pronombres demostrativos. Cumple la función de sustituir tanto al sustantivo como al adjetivo demostrativo que lo acompaña. Bueno, tenemos entonces para los singulares serían coba, peba, amova, upeba y aipoba. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para nuestros adjetivos demostrativos tenemos co, pe, amo, upe, aipo, umi? ¿Sí? Entonces en este caso lo que sucedió es que se le agrega nomás una partícula va al final. Todos los pronombres demostrativos tienen esta partícula va al final y eso es lo que hace que se note la diferencia entre estos y los adjetivos demostrativos, ¿verdad? Aparte de eso, los pronombres siempre acompañan a un verbo, no a un sustantivo. Si esta palabra está acompañando a un verbo, entonces cumple la función de pronombre.
Techapyráramo jaguareko amo jagua nemba'e, kóva chemba'e. Lo que aquí sucede es que se está utilizando la palabra kóva para no escribir más ko, jagua, chemba'e. Entonces, amo, adjetivo demostrativo, jagua, sustantivo, se reemplaza por kóva para ya no escribir esta frase completa. Bueno. Luego tenemos para el papeleta o plural, ko'ava, ava, umiva. ¿Recuerda que los adjetivos demostrativos plurales eran ko'a, a, umi? Entonces, la misma cosa. Para utilizar como pronombre se le agrega una partícula va al final. Y estos, entonces, acompañan siempre a un verbo, no acompañan a un sustantivo, acompañan a un verbo. Techapyrãme jaguareko, Natalia oipota ko'ã che aipota umíva. Umíva, entonces, está haciendo referencia a Mbarakaya, ¿sí? A este sustantivo que está acá. Y se utiliza para reemplazarlo, para ya no decir más Natalia aipota ko'ã mbarakaya, che aipota umi mbarakaya. Entonces, umiva directamente. Luego pasamos a terarangue mba'éva, pronombres posesivos. Ojepuru terorangue ha ohechauka ava mba'épa. Entonces reemplazan al sustantivo y al adjetivo posesivo que la acompaña, la indican de quién es, a quién le pertenece. Para el paputei singular tenemos shemba'e, nemba'e, imba'e. Nosotros para los adjetivos posesivos en guaraní utilizamos she, de o ne, y, ¿verdad? Porque en la tercera persona recordemos que no había un indicador posesivo como tal, sino había solamente un índice de posesión que se podía usar de acuerdo a la palabra con la que se iba a enlazar, ¿sí? Bueno, en este caso nosotros a estos les agregamos la palabra mba'e, ¿sí? Para indicar entonces que es pertenencia. Techapyrãme jaguareko deroga hi'ãgui, chemba'e opytámo mbyry. Este entonces está cumpliendo la función de indicar entonces que es su casa, para no poner más deroga hi'ãgui, sheroga opytámo mbyry, entonces directamente ya reemplaza este sustantivo que está acá. Para el papyeta plural tenemos ñanemba'e, penemba'e, oremba'e, imba'ekuéra, ¿sí? Techapyrãme jaguerohoryhái chapytagua purahéi jaguerohoryke ñanemba'éva avei. Entonces este se está refiriendo, ñanemba'éva se está refiriendo entonces a nuestras canciones, purahéi, ñane purahéi. Por no que oñemoĩmbáko ápe llamamos oñemoambuente, ¿sí? Se sustituye nada más. Luego tenemos terarangue kua'ỹva, pronombres indefinidos. Oñe'ẽ ava teramba'ére he'i'ỹre mba'éichapa. Dohoiva'erã terondive. Entonces se refieren a las personas o cosas sin nombrar a los mismos, ¿verdad? Y a los adjetivos indefinidos que los acompañan. Y estos son los casos de pronombres indefinidos. Entonces, ababe, nadie, oimeraeva, cualquiera, neimeraeva, no cualquiera, ambueva, otro, opababe, todos, magmaba, todos, geta, mucho, bobu, poco. ¿Sí? Y tenemos el ejemplo. Mokoipapo temimbo ente oikembo epyhápe. Opababe oyapova'erã hembiapo. Entonces, opababe está entonces sustituyendo a los alumnos, a este término que está acá, este sustantivo que está acá, que primeramente sí está definido, pero luego dice todos, ¿sí? Todos incluye a todos estos 25 que están ahí mencionados en la oración anterior. Terarangue por anduva, los pronombres interrogativos,
Ha'e umi ojo tekove tiramba'e ojekuaa'ỹvarangue son palabras que sustituyen personas o cosas desconocidas. Se pueden utilizar las partículas interrogativas pa, que va unida a la palabra, y picó, que va separada de la palabra por no ser monosilábica. Techapyrãme jeguereko upéicharamo avamba'e piko pe vaka. Mboýpa opyta upépe. Mávapa outa ko ka'arúpe, mávapa ohóta jerokyhápe, mávapiko chemba'e. Entonces, esto lo que están haciendo es reemplazar, vamos a decirle, a sustantivos que especifican, vamos a decirle, lo que ellos están queriendo saber. ¿Sí? Estos son algunos que otros. Y como vimos, entonces, están acompañándose de partículas interrogativas. Acá, por ejemplo, también es una partícula interrogativa. Unas utilizan pa, que va unida a la palabra, algunos utilizan pico, que va a separar la palabra. Upeya hasa imagina ñe'ẽtévape. Entonces el siguiente contenido es el verbo. Umi ñe'ẽtéva ningo ha'e ñe'ẽ ojepurúva oje'e hag̃ua mba'épa ojapo teroñe'ẽ, oñeñandu teramba'éichapa oĩ. Son palabras en las que se expresan lo que hace el sujeto de la oración o su estado. ¿Sí? Son las acciones que se realizan dentro de la oración. Upeya hechatahína mba'étepa hína guereko umi ñe'ẽtéva ryepýpe. Peteĩháme jahecha guerekoha peteĩ raíz, el lexema indicador de la acción o estado que indica el verbo. En el caso del guaraní, nuestra raíz verbal es el verbo en sí completo, no hay modificación durante la conjugación en la raíz, ¿sí? Como sucede con el castellano. Nosotros en guaraní tenemos nuestra raíz verbal completa y lo que hacemos es añadirle las partículas de número y persona al frente, o sea, delante de nuestra raíz, y añadimos las partículas que son de tiempos verbales de forma sufija, ¿verdad? Después de la raíz. Eso no sucede en el castellano. En el castellano nosotros tenemos nuestra raíz verbal y esto es flexivo. Va incorporando raíz del número y persona y va incorporando partículas de número y persona y también va incorporando partículas de tiempos verbales después de la raíz, de forma sufija. Nosotros no tenemos acá partículas prefijas, así como sucede con el guaraní. Entonces, peyahuarecoya se llama hinakuri umi ñe'ẽpehetai o partículas que son variables y añaden accidentes a las palabras. Pueden ser prefijas, bouvegua, se escriben antes de la raíz y corresponden entonces a lo que sería número, persona, y sufijas upeigua, que se escribe después de la raíz y en el guaraní corresponden normalmente a modos verbales o también a tiempos verbales. Bueno, entonces tenemos otra vez un pequeño análisis entonces de las partículas y las raíces, cómo se van formando. Y luego tenemos nuestras partículas prefijas. Entonces son de número y persona. Estas no varían en las conjugaciones a no ser que sean conjugaciones, por ejemplo, de verbos aireales o de verbos shendales, ¿verdad? Que no vamos a profundizar en esta clase. Papetei singular, tenemos a para la primera persona, re para la segunda persona o para la tercera persona. Quiere decir entonces, she siempre va a estar con a, de siempre va a estar con re, o hija Eva siempre va a estar con o. Tanto para verbos orales como para verbos nasales. Luego tenemos ya y ña, que son para la primera persona del plural, o sea, nosotros inclusivo. Ya se utilizará en el caso de los verbos orales y ña se utilizará en el caso de los verbos nasales. Tenemos ro para la primera persona del plural excluyente, ¿verdad? Que en este caso sería ore, se utiliza para ambos indistintamente. P para la segunda persona del plural, P, se utiliza para ambos indistintamente. Y finalmente O otra vez para la tercera persona, pero esta vez del plural, que se utiliza indistintamente con verbos orales o nasales.
Luego tenemos lo que serían las partículas sufijas o las partículas de tiempo, las que se escriben después de la raíz, ¿verdad? Nosotros tenemos una gran cantidad de tiempos en guaraní, así también como en el castellano. Para tiempo presente tenemos 3 tipos de tiempo presente, para tiempo pretérito tenemos 6 tipos de tiempo pretérito y para futuro tenemos 4 o 5 tiempos futuros. Entonces, el objetivo de nuestra clase, ¿verdad? No va a ser que ustedes, digámosle, que sepan exactamente todos los tiempos y qué tipo de tiempo exactamente utiliza tal partícula. No. Lo que se quiere lograr con esta clase es que identifiquen bien solamente los verbos que estén en tiempo presente, pretérito o futuro. Por ejemplo, si nosotros le colocamos en el examen añe e aina, ¿en qué tiempo está? Las opciones van a ser presente, pretérito, futuro. Anagua, volvegua, upeigua. No va a ser qué tipo de tiempo presente, no. Solamente identificar en qué tiempo está. Si presente, pretérito o futuro. ¿Sí? Y para eso tienen que ir relacionándose nomás con las partículas. ¿Qué partícula, por ejemplo, pertenece a tiempo presente? ¿Cuál pertenece a pretérito? ¿Cuál pertenece a futuro? ¿Sí? No necesariamente qué tipo exactamente de presente, qué tipo exactamente de pretérito o qué tipo exactamente de futuro. Y por último tenemos que analizar entonces lo que serían las formas. Las formas en las que se pueden conjugar también. Por un lado tenemos la forma afirmativa, en la que nosotros no colocamos ninguna partícula fuera de las que ya tienen, ¿verdad? Que son de número de persona y de tiempo. Luego está Tobeba, la forma negativa, y aquí sí, tenemos que conjugar siempre al inicio. Para la forma negativa colocamos nd o n. nd para el caso de los verbos orales, n para el caso de los verbos nasales. Al final siempre tienen que colocarse i, ¿sí? Siempre tiene que colocarse i, a no ser que nuestro verbo termine en i, como es el caso de los ejemplos que ya les voy a mostrar. En ese caso tiene que colocarse ri al final. Acá como ejemplo tenemos do tupeiri. Tupei, barrer, en guaraní, ¿verdad? Barrer. Se ya termina en i, entonces nosotros lo que vamos a hacer es ponerle adelante nd. ¿Por qué? Porque tupei es un verbo oral. Y al final vamos a cerrar con ri, porque este verbo ya termina en i. Nosotros no podemos decir no tupei, entonces vamos a decir do tupeiri. Después tenemos este caso, por ejemplo, do watai. Wata es un verbo que no termina en i. Entonces, nd, ¿por qué? Porque es oral el verbo. Y al final le colocamos simplemente una i. Esto es lo que sucede con los verbos que no terminan en i. Esto sucede con los verbos que sí terminan en i. Tenemos más ejemplos. Doi, kei, no sen. Acá, por ejemplo, utilizamos ne, utilizamos la n, porque se es un verbo oral, nasal, y utilizamos entonces i al final porque el verbo no termina en i. En el caso de do purajeiri, la misma cosa. Purajei es un verbo que sí termina en i, entonces tenemos que completarle nosotros con ri al final. Utilizamos nd porque purajei es un verbo oral. Notiri, utilizamos n porque el verbo es nasal, de tener vergüenza. Y al final le agregamos ri, ¿por qué? Porque este verbo sí termina en i. Luego están las formas interrogativas del verbo, ¿verdad? Nosotros ya vimos los pronombres interrogativos que podíamos utilizar, pero también se puede conjugar de forma interrogativa los verbos en guaraní. Eso se logra simplemente añadiéndole las partículas interrogativas pa y picó, ¿verdad? Pa unida a la raíz del verbo y picó separada. Y esta es una pequeña clasificación de los verbos, ¿verdad? Según su fonética, construcción, acción, conjugación y su forma.
Pero esto no es algo que nosotros vayamos a tocar para este examen, entonces se puede obviar esta parte del contenido, sino que más bien queremos que tengan esto en su poder para una lectura un poquito más completa. Y esto sería todo lo que corresponde a pronombres y a verbos. Entonces,